Muy bien, continuamos con más noticias. Ahora estamos enlazados en vivo vía Skype con nuestro corresponsal de Estados Unidos. Está en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, Giovanni Vizcardo. ¿Qué tal, Giovanni? Te veo ahí. ¿Cómo estás? Disfrutando de ya esas temperaturas que se están poniendo calientes, ¿no es cierto? En Washington. ¿O no es así? Está tibia la cosa. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, aquí ya estamos en otoño, Samuel. En realidad ha bajado la temperatura desde el verano, lo que vendría a ser de unos 28, 30 grados en el verano durante los meses de julio, agosto. Aquí en septiembre, octubre, a más o menos unos 16, 20 grados, que todavía no debería ser porque estar más o menos entre los 10 grados centígrados o menos incluso, pero este otoño no se vislumbra tan frío como en otros otoños, es decir, el verano todavía está continuando hasta cierto punto. Como puedes ver, por la noche llega todo lo que es el frío y todo lo que es el rocío que cae sobre las hojas y pues hace que cambien de color, ¿no? Como puedes ver aquí en mis espaldas hay algunas hojas que están cayendo, están cambiando de color y esto va a estar cambiando, ¿no? Pero ya estamos en otoño y tú sabes, después del otoño entramos en invierno, donde se viene la nieve, pues, y todo eso, ¿no? Pero efectivamente el clima ha estado poniéndose más tibio porque el gobierno ha reabierto. El gobierno federal de los Estados Unidos, con sus 800,000 empleados aquí a nivel de Washington, porque en realidad son millones a nivel nacional, pudieron regresar a sus labores después de un acuerdo que hubo entre los republicanos y los demócratas a nivel de las dos cámaras, Cámara Baja y Cámara Alta. Nosotros habíamos estado hablando precisamente de que el 17 de octubre marcar el límite donde el gobierno de los Estados Unidos tenía que decidir si se iba totalmente, digamos, a bancarrota o en quiebra al no poder pagar sus deudas o al no poder pagar sus facturas diarias en realidad que tiene que hacer, y era pues la fecha del 17 de octubre donde se iba a determinar si el gobierno de los Estados Unidos iba a perder como país lo que es digamos, una calificación crediticia como de dorada, ¿no? Como le llaman aquí en los Estados Unidos, a nivel internacional, o si iba a perder esa categoría. Pero el 16 de octubre en la noche, casi en una final hollywoodense, pues los republicanos y demócratas se pudieron poner de acuerdo para poder establecer lo que era en realidad la reapertura del gobierno, también lo que es el levantamiento, digamos, el incremento del límite de la deuda que el gobierno estadounidense puede tener. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, Obamacare, ¿no? La reforma de salud tan mentada, que fue y que ha sido la manzana de la discordia y el argumento de los republicanos más moderados o extremistas como del Tea Party, que decidieron pues poner al país en jaque precisamente para poder hacer que Obamacare no salga a la luz, que sí salió. Justamente en esos días, en estos 16 días que hemos estado en cierre de gobierno, Obamacare abría sus puertas virtuales a todas las personas que quisieran acogerse a este beneficio, y que lo hicieron muchas, y ha sido de tal forma la acogida que en la página internet de Obamacare se ha visto pues en desperfectos constantemente, ¿no? Y el mismo presidente Obama salió a decir que por favor no se desanimen a pesar de todos los inconvenientes técnicos que han existido. Es decir, Obamacare estaba teniendo un éxito arrollador cuando los republicanos del Tea Party o de la derecha bastante moderada o extremista de los Estados Unidos o del Congreso de Unidos hacía lo contrario, ¿no? Es decir, hacía que Obamacare no saliera a la luz, pero al final salió. El presidente Obama pudo mantenerse como tenía que haberse mantenido, que muchas personas decían de que él no podía pues hacer caso a lo que hacían los republicanos, y que era más que nada pues una especie de chantaje, ¿no? De la parte de los republicanos para poder hacer que Obamacare no saliera. Al final, 16 días, los republicanos insistieron, y en estos 16 días el país ha perdido 24,000 millones de dólares. 24,000 millones de dólares significa, por ejemplo, haber financiado las escuelas de los Estados Unidos durante 2 años. También significa que 800,000 personas solamente en el área de Washington D.C. hayan estado
sin trabajo. Se les va a pagar de manera retroactiva, como ha dicho el gobierno, pero la pregunta es cuánto y cómo. Si estas personas no hubieran recibido, si estas personas recibían, digamos, $2,000 por esas 2 semanas que ha durado el cierre del gobierno, esos $2,000 pueden, pues, pagarse de manera retroactiva, pero no de un solo monto, no de una sola vez, sino probablemente durante todo un año. Eso no se sabe. Y eso es algo que todavía tienen ascuas aquí los empleados federales del área de Washington D.C., porque $2,000 significa no pagar una hipoteca, o $2,000 significa quizás no pagar la escuela de los niños. Hay muchas cosas así. Entonces, la conclusión y el resultado, el balance de todo lo que podemos decir, lo que ha sucedido después del cierre del gobierno, es que los republicanos ven sus aspiraciones presidenciales bastante afectadas. Incluso los senadores, como por ejemplo que son en realidad futuros candidatos presidenciales, como el senador Marco Rubio, por ejemplo, de la Florida, él, aunque votó en contra del acuerdo, incluso hasta el final, no quiso salir a la palestra a apoyar lo que hacían los republicanos del Tea Party, ni tampoco quería negar lo que ellos hacían. Es decir, mantuvo un perfil bajo para poder hacer que esas aspiraciones presidenciales continúen en cierta forma, pero el público ha hablado y ha puesto en jaque al mismo Partido Republicano, donde ya no se ve un liderazgo, porque durante las negociaciones para la reapertura del gobierno federal, los mismos republicanos no podían ponerse de acuerdo. Y John Boehner, que es el líder o que es la persona, el caudillo de, digamos, de la Cámara Baja en poder de los republicanos, de mayoría republicana, John Boehner no podía en realidad poner de acuerdo a los del Tea Party y a los republicanos moderados para poder llamar al voto y poder reabrir el gobierno. Entonces él también ha quedado un poco por la pata de los caballos, ¿no? Porque no ha demostrado sus dotes de liderazgo que en realidad tenía que haber hecho, y ha pasado pues a un segundo plano. Y aunque el presidente Obama dijo al final, al siguiente día después de la reapertura del gobierno, él dijo que aquí en este capítulo no existen ni ganadores ni perdedores, aunque todo el mundo lo ve como un ganador porque se supo plantarse, supo dar la cara al Partido Republicano, todos los extremistas, pero él dijo que no existen en realidad ganadores ni perdedores. Lo que sí ha existido, y él mismo lo dice, es que los enemigos de los Estados Unidos o los líderes de otros países en Europa, por ejemplo, ven a los Estados Unidos ya no quizás como el país líder, sino como un país que carece de liderazgo, por el contrario. Y gracias, según sus palabras, a ciertos republicanos, él no dice todos los republicanos, pero a ciertos republicanos, que la situación se ha dado así, y gracias también a republicanos responsables, según las palabras del presidente Obama, que se pudo reabrir el gobierno, ¿no? Es decir, el presidente Obama no se ufana en este momento de ser pues un ganador. Por el contrario, está llamando la reflexión para que los republicanos y demócratas puedan ponerse de acuerdo, porque según él, los estadounidenses ya están hastiados de lo que es el gobierno federal y lo que es Washington en sí, porque no puede ponerse de acuerdo en cosas tan simples o en negociaciones que deberían ser bipartidistas, ¿no? Giovanni, ¿cómo toma la ciudadanía este borde de un default que se estaba por enfrentar si no se llegaba a una solución? ¿Han vuelto a respirar? ¿Están más tranquilos? ¿O se ha perdido, digamos, la confianza en los políticos estadounidenses? No solamente en el gobierno del presidente Obama, sino también en el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el feeling de la población estadounidense? Bueno, efectivamente, ¿no? Lo has dicho muy bien, como decía octubre. Y el 17 de octubre es la fecha donde el gobierno de los Estados Unidos entraba en default, o entraba en lo que es una especie de bancarrota técnica, porque no podía en realidad, o no habría podido en realidad pagar todas sus cuentas, ¿no? Entonces fue, como se ha dicho, una final un poco al estilo de Hollywood, ¿no? Es decir, fue la noche anterior, se llegó a un acuerdo y supuestamente todo el mundo debería estar contento, pero ya no lo es así. Es tanto así que los empleados federales, porque se habla aquí en los estados, el mejor empleador, digamos un poco no solamente del país, de la región, sino también del mundo. Y es cierto, muchos estadounidenses quieren entrar al gobierno federal porque tiene muchos beneficios, porque hay un buen sueldo, porque existen otras características que las empresas privadas no pueden tener
en cierta forma sí, es cierto, pero esas personas que han estado diciendo eso ahora, después de lo que ha pasado, se ponen a pensar si en realidad el gobierno federal es el empleador que ellos necesitan, no porque no ofrezca los mejores beneficios, sino porque el gobierno federal es afecto precisamente a toda esta clase de batallas políticas que existen. Entonces las personas que ahora están trabajando en el gobierno federal, quizás para el próximo año, esto yo lo he escuchado de primera fuente, que están pensando en irse a la compañía privada o irse al sector privado, porque el gobierno federal pues no puede ser preso, no puede ser cautivo de estas batallas políticas, ¿no? Es decir, el sueldo de un proletario, de una persona que trabaja, de un es profesor de escuela pública aquí en los Estados Unidos, no puede verse afecto precisamente a esta clase de batallas políticas, porque, Samuel, recordemos que no es el cierre del gobierno la peor cosa que ha ocurrido, sino ha sido la intriga constante, y eso lo hemos visto durante los últimos meses, en los últimos 18 meses quizás, que los republicanos estaban al borde de cerrar el gobierno, y ese era el chantaje que recibió el presidente Obama, y él no quería hacerlo, entonces él cedió muchas veces a los republicanos lo que ellos querían, pero ahora último él dijo, no voy a ceder, no cedió, se cerró el gobierno, y él se mantuvo firme hasta el final, ¿no? Él dijo que cualquier cosa que iban a traer los republicanos no tenía que incluir Obamacare. Y al no incluir nada en Obamacare, al final lo que ha salido es que Obamacare salió intacto, prácticamente virtualmente intacto, de las cosas que exigían los republicanos extremistas, y el gobierno se ha reabierto. Pero la consecuencia es que han sido 16 días, 24,000 millones de dólares perdidos. Los turistas aquí en Washington D.C. estaban totalmente abrumados, decepcionados, todos los parques cerrados. Los parques son los monumentos también, aquí se consideran los monumentos como parques. Entonces, al no poder visitar, no poder tomarse fotos en los lugares tan, en realidad, famosos aquí en Washington D.C., ha sido pues la gota que derramó el vaso a nivel internacional. Cuando se reabrió el gobierno, muchos turistas pues en realidad estuvieron contentísimos, ¿no? Por eso, incluso no solamente del interior de los Estados Unidos, sino internacionalmente, australianos, neozelandeses, europeos, diciendo de que por fin que no podían creer que la telenovela se había acabado, ¿no? Y esos turistas también traen gobierno aquí, traen dinero aquí a los Estados Unidos, al gobierno, pero ellos también no pudieron, pues, de alguna manera ayudar al gobierno de los Estados Unidos con todo lo que ellos podían aportar como turistas, porque el gobierno estaba cerrado y los monumentos y los parques, todo eso estaba cerrado. Entonces, ese es el sentimiento general. El sentimiento general es un sentimiento de frustración, el sentimiento general que viven aquí los estadounidenses ha sido de impotencia hasta cierto punto, y ahora en las elecciones, cuando cambie el Senado el 2014, el próximo año, y el 2016, cuando se cambie el presidente, vamos a ver si la estrategia de los republicanos funcionó, si verse en el plan de, como el presidente Obama lo dijo, como también lo dijeron muchos líderes, de ponerse en plan de niño mimado, ¿no? Como les decían así a los republicanos, y de no aceptar absolutamente nada de lo que el público decía. Vamos a ver si esa estrategia les funcionó en 2016, si en caso se elige a un candidato republicano. Vamos a ver eso, vamos a ver el 2014 en lo que son las elecciones congresales, el 2016 en lo que son las elecciones presidenciales. Excelente, Giovanni, muchísimas gracias por este enlace vía Skype, y te deseamos todos los éxitos en lo que sigue del otoño de Washington. Así que va a seguir bajando la temperatura, y ya para Navidad pues llega la nieve, ¿no es cierto? Todos esperan una Navidad blanca en esa zona de Estados Unidos, para que el 25 esté así la nieve al tope en todo el territorio de Washington y otras zonas. Así que listo, a todos los éxitos, y estamos en contacto en cualquier otro momento con las noticias y todos los detalles, como bien tú lo sabes presentar desde los Estados Unidos, con la coyuntura política, económica de los estadounidenses. Muchísimas gracias, y nos estamos enlazando en cualquier otro momento. Gracias, Samuel. Te cuidas tú y se cuida el Perú. Listo. Muy bien. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con más noticias en tiempo real.